Bueno, pues aquí estamos de vuelta, muchachos. A ver, vamos a ver. El resultado que obtuvimos después de esta manipulación puramente matemática es esta, ¿sí? Vamos a despejar la parcial segunda de E con respecto a T cuadrada. Y va a ser 1 entre mu 0, epsilon 0. La parcial segunda de E con respecto a X cuadrada, ¿sí? ¿Por qué por qué el laplaciano se convirtió en la parcial segunda de con respecto a x cuadrada? Porque supusimos que solamente es función de x. Por lo tanto, voy a ponerlo aquí. La parcial segunda de e con respecto a y cuadrada es igual a la parcial segunda de e con respecto a z cuadrada, y esto es igual a 0, ¿sí? Porque e no depende de y y no depende de x. Por eso la parcial segunda se reduce simplemente a esto. De la parcial del laplaciano, perdón, solamente resta este término. Bueno, ahora miren, llegamos a esta conclusión. Vamos a recordar que la parcial segunda de una función f con respecto a t cuadrada era igual a la velocidad al cuadrado por la parcial segunda de f con respecto a x cuadrada, ¿sí? Esto que está aquí representa una onda con una velocidad al cuadrado c cuadrada. Y vean cómo se parecen. Son exactamente lo mismo, excepto que el coeficiente de la parcial segunda de con respecto a x cuadrada es 1 entre mu 0 por epsilon 0. Entonces, ¿qué concluiríamos de todo esto? Que cuál es la velocidad con la que se propaga la onda E. ¿Cuál sería esa velocidad de acuerdo a esta relación? Fíjense, este término es igual a este término. Sería la raíz cuadrada de 1 entre mu 0 por epsilon 0. Ajá, exactamente. Esto sería la velocidad, ¿sí? Y entonces, pues si ustedes tuvieran a la mano los valores de mu 0 y de epsilon 0, se darán cuenta que esto es igual justamente a la velocidad de la luz, ¿sí? Justamente a la velocidad de la luz. Pero hemos llegado a esta conclusión por simple o por pura manipulación matemática, ¿sí? A partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a recordar qué es lo que hicimos. A ver, voy a explicarlo detalladamente para que no nos quedemos nada más en la pura cuestión abstracta. Aquí está la divergencia de él. Lo que nos dice es que si hay una carga, de esa carga están saliendo rayos de campo eléctrico, ¿sí? Es lo que nos dice esto. Ok. Con respecto al campo magnético nos dice que no puede haber eh, polos magnéticos separados, que siempre la divergencia del campo magnético va a ser cero porque no puede haber campos magnéticos separados. Lo que nos dice esto es la ley de Ampère, que nos dice que hay un campo magnético cuando hay una corriente normal, ¿sí? Esa es la densidad de corriente, o cuando dentro de un condensador está variando el campo con respecto al tiempo, ¿sí? Es lo que nos dice esto. Formas que siempre que haya un campo hay una corriente, o es una corriente convencional
o es una corriente a la cual Maxwell llamó la corriente de desplazamiento, ¿sí? Bueno, y que entre otras cosas implica que dentro de un condensador, si el campo está cambiando, está en su derredor produciéndose un campo magnético circular. Y por otra parte, la ley de Faraday, ¿sí? Que nos dice que hay un campo eléctrico que hace mover cargas, que por tanto es una fuerza electromotriz. Cuando está variando el campo, el flujo dentro de una espira, ¿sí? Es lo que nos dice esto. Eso lo hemos visto ya con diferentes ejemplos. Ok, entonces estas son las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? A eso se reduce tanto trabajo experimental durante siglos y siglos, ¿sí? Bueno, cuando menos 3 siglos de trabajo experimental se reducen a esto. Es algo que a mi modo de ver es maravilloso que se sintetice tanto detalle experimental en estas fórmulas tan sencillas y tan compactas. Bueno, ahora recurrimos a esta cuestión que es una identidad vectorial, ¿sí? Pues los matemáticos la obtuvieron jugueteando, ¿no? Porque pues, este es el estilo de trabajo de los matemáticos, estar obteniendo relaciones abstractas, pero de una forma rigurosa, ¿sí? O sea, evidentemente que el matemático o los matemáticos que dedujeron esta relación nunca pensaron en que se podía aplicar. Lo hicieron simplemente por el atractivo de estar jugando con los signos matemáticos. Y sin embargo encontró una extraordinaria aplicación. Bueno, vamos a aplicarlo pues esto al campo. En vez del vector A, ¿sí? Vamos a poner el vector E, ¿sí? El vector E. Y vamos a aplicar la misma relación. Bueno, aplicamos la fórmula esta al campo E. Entonces, rotacional de A, rotacional de E, igual a gradiente de la divergencia de A, de la divergencia de E, menos el laplaciano de A, que se convierte en el laplaciano de E. Ahora, como estamos trabajando en el vacío, la divergencia de E es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay carga en el vacío, ¿sí? Por lo tanto, esto es 0. Y este doble producto vectorial se convierte simplemente en menos el laplaciano de E, ¿sí? Laplaciano que posteriormente lo convertiremos en la parcial, en menos la parcial segunda de E con respecto a x cuadrada. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que E solamente depende de x y no de y ni de z, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que el laplaciano de E es igual a menos la parcial segunda de E con respecto a x cuadrada. Vean, son procedimientos muy sencillos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar con el lado izquierdo. El laplaciano del rotacional, rotacional de es rotacional del rotacional de E, pero el rotacional de E, de acuerdo con las leyes de Maxwell, ¿sí? El rotacional de E es menos parcial de B con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, rotacional de del rotacional de que es menos parcial de B con respecto al tiempo. Entonces, intercambiamos los operadores de rotacional y este signo menos y la parcial, y entonces nos queda que menos parcial con respecto al tiempo, metemos el rotacional adentro, es menos parcial con respecto al tiempo del rotacional de B. Lo único que hice fue meter el rotacional aquí, ¿sí? Bueno, es muy sencillo, son operaciones, aunque estamos trabajando con operadores vectoriales, pues son operaciones muy sencillas. Bueno, ahora esto, ya tenemos el rotacional de B. Ahora, ¿cuál es el rotacional de B? Es esto, ¿sí? Por lo tanto, lo sustituimos menos
parcial con respecto al tiempo de mu 0, epsilon 0, parcial de E con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora aquí, de aquí quitamos el término J. ¿Por qué lo quitamos? Porque en el vacío no hay corriente. Es la suposición que estamos en el vacío, pues no puede haber nada, ¿no? Entonces se reduce esto, ¿sí? Bueno, ahora aquí hay aquí sigue menos mu 0 epsilon 0 parcial segunda de E con respecto a t cuadrada. ¿Por qué parcial segunda de E? Porque estamos derivando parcialmente aquí una vez y aquí otra vez. Entonces salen dos derivadas parciales, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que el rotacional del rotacional de E es igual a esto. Mu 0 menos mu 0 epsilon 0 parcial segunda de E con respecto a t cuadrada, ¿sí? Bueno, ok. Pero antes ya habíamos visto esto, que el rotacional del rotacional de era menos el laplaciano de E. Pero considerando que es una solamente función de X, y entonces estos términos se convierten en cero, y nos queda finalmente que mu 0 por epsilon 0 es esto. Le quitamos el signo menos porque aparece el signo menos aquí y aquí. Es igual a mu 0 epsilon 0 parcial segunda de E con respecto a t cuadrada igual a parcial segunda de E con respecto a x cuadrada. Despejamos la parcial segunda con respecto al tiempo del cuadrado y nos queda esto, ¿sí? Y luego vemos que coincide con la ecuación de onda, que hayamos visto que todas las ondas deben tener esta relación. Por lo tanto, concluimos a partir de esta semejanza que la velocidad con que se propaga una onda electromagnética es esto, ¿sí? Es esto. Bueno, he simplificado al máximo el procedimiento, ¿sí? Para que no nos enredemos en cuestiones muy complicadas matemáticas, ¿sí? Entonces, ahora ustedes, a partir de las leyes de Maxwell, van a encontrar lo mismo, pero para el campo magnético. ¿Qué haríamos? Otra vez partimos del rotacional de A igual a gradiente de la divergencia de A menos laplaciano de A, ¿sí? Ok, pero ahora vamos a, en vez de A, vamos a trabajar con B, con el campo magnético. Entonces tendríamos rotacional del rotacional de B pues va a ser igual al gradiente de la divergencia de B, de acuerdo a esta fórmula, menos el laplaciano de B, ¿sí? Ahora, otra vez encontramos esto, ¿no? Perdón, aquí va un paréntesis, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar ahora? ¿Qué término de esto se va a hacer cero? A ver, ustedes díganmelo. De estos términos, ¿cuál se va a hacer cero? El primero. ¿Cuál primero? Es que hay, ¿cuál de todos los primeros? Primer sumando. ¿Perdón? El primer sumando. Gradiente de la divergencia de B. El gradiente de la divergencia de B. ¿Por qué? Porque la divergencia de B es cero. Exactamente. Entonces, aquí nos quedamos con que el rotacional del rotacional de B es igual a menos
laplaciano de B. ¿Sí? Y otra vez, suponiendo que B es una pura función de X, ¿a qué se reduciría esto? El laplaciano del, rotacional del rotacional de B sería igual a ¿cuánto? Bajo esta suposición. Menos la segunda derivada parcial de B con respecto a X. A X cuadrada, ¿no? Ok, ya tenemos aquí un buen resultado. Y ahora vamos a trabajar con este lado. Rotacional del rotacional de B. Del rotacional de B. Perdón. Rotacional del rotacional de B. Ok. Rotacional. Ahora, el rotacional de B, ¿cuánto vale? De acuerdo a lo que hemos visto antes. Recuerden físicamente que es el rotacional de B. El campo magnético que se produce debido a corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué pondríamos aquí en vez del rotacional de B? A ver, revisen sus apuntes. En vez del rotacional de B, ¿qué pondríamos? Recuerden a qué es igual el rotacional de B. Ahí está el rotacional de B. Es mu 0J más mu 0 epsilon 0 parcial de E con respecto al tiempo. Entonces vamos a sustituirlo. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? En vez de rotacional de B. A ver, díctenme. ¿Cuál sería? Físicamente recuerden que si solamente se produce un campo que rota, si hay una corriente, entonces aquí sería mu 0 por cuánto. Tiene que haber una corriente para que haya un campo. Ahí está. ¿Sí? Luego, más mu 0 epsilon 0 parcial de E con respecto a T. Ok. Ahora de nuevo, aquí tenemos que es el rotacional. De estos términos, ¿cuál sería 0? Otra vez, si estamos en el vacío, ¿puede haber corriente? ¿Puede haber cargas en movimiento en el vacío? No. Entonces, esto sería el rotacional de mu 0, epsilon 0, parcial de E con respecto al tiempo. Nuevamente hacemos aquí una operación matemática muy sencilla. Este sería mu 0, epsilon 0, parcial con respecto al tiempo del rotacional de E. Del rotacional de E. ¿Sí? Simplemente metimos este término, este rotacional, lo metimos aquí, ¿sí? Bueno, entonces ahora, esto sería igual a que, recuerden, estamos trabajando con el rotacional, del rotacional de B, perdón, del rotacional de B. Entonces es igual a mu 0, epsilon 0. Ahora, es parcial con respecto al tiempo
del rotacional de E. Pero el rotacional de E, ¿a qué se refiere? ¿A qué término, a qué efecto físico se refiere el rotacional de E? Aquí no está hablando de un campo eléctrico que fluye alrededor de una espira. Y entonces, ¿eso a qué se debe? Recuerden, ¿cómo se produce una FEM? Cuando fluye, ¿qué? Cuando hay un cambio en el tiempo del flujo. Pero a nivel diferencial, esto sería igual a rotacional de E, ¿a qué es igual? Aquí está el rotacional de E. Es menos parcial de B con respecto al tiempo. Entonces sería con un signo menos aquí, menos parcial del rotacional de E, que es parcial de B de E, de B con respecto al tiempo. ¿Sí? Y entonces esto se convierte en menos mu 0 epsilon 0 parcial segunda de B con respecto a t cuadrada. ¿Sí? Y ya a eso se reduce este término. Entonces ya tenemos que el rotacional del rotacional de B es igual a menos mu 0 epsilon 0 parcial segunda de B con respecto a t cuadrada. ¿Sí? Y entonces ya tenemos dos expresiones para esto. Rotacional de B es menos parcial segunda de B con respecto a x cuadrada. Rotacional de B es menos mu 0 epsilon 0 parcial segunda de B con respecto a t cuadrada. Entonces, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Si esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces, a ver, perdón, alumna que ha estado participando, perdón que no aparezca tu nombre. ¿Sharon? ¿Eres Sharon? Sí. Bueno, ya te conozco por tu voz. Ok, entonces a ver, Sharon, ¿cuál sería de esto igual a esto? Entonces, ¿qué se seguiría? Que la segunda derivada parcial de B con respecto a x cuadrada es igual a mu 0 por epsilon 0 por la segunda derivada parcial de B con respecto al tiempo. Ok, al tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y entonces nuevamente despejamos este término, parcial segunda de B con respecto a t cuadrada. ¿Sí? Perdón, parcial. Va a ser igual a 1 entre mu 0 epsilon 0 parcial segunda de B con respecto a x cuadrada. Y entonces, pues encontramos que se parece mucho esta fórmula, parcial segunda de f con respecto a t cuadrada es igual a la velocidad al cuadrado por la parcial segunda de f con respecto a x cuadrada. Y entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Y entonces de ahí otra vez, ¿qué concluimos? Que C es igual a ¿qué? A ver, Sharon. Pues sería igual la raíz cuadrada de 1 sobre mu 0 epsilon 0. Sí. Entonces vemos que, fíjense, ya hemos visto una y otra vez que si hay un cambio en el campo magnético, va a haber un cambio en el campo eléctrico.
o viceversa, que si hay un cambio en el campo eléctrico, va a haber un cambio en el campo magnético, ¿sí? Por lo tanto, ambos campos están hermanados. Aquí estamos viendo que hay un cambio en el campo magnético, por aquí, por lo tanto va a haber un cambio en el campo eléctrico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los dos campos van hermanados y van viajando a la misma velocidad, ¿sí? Van viajando a la misma velocidad, pegaditos, ¿sí? Porque uno está hermanado al otro indefectiblemente. Bueno, entonces, pues aquí lo que quedaba, a ver, ya encontramos, evidentemente que ya para el momento en que Maxwell se le ocurrió esta deducción, ¿sí? Ya para entonces se tenía un valor muy exacto de mu 0 y de epsilon 0 en el vacío. Por lo tanto, se podría calcular a partir de esta relación la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que ya una vez calculado matemáticamente el valor de la velocidad de la luz, qué es lo que quedaba así de acuerdo al método científico? Sí importa que discutamos esto. Matemáticamente, Maxwell por su cuenta encuentra esta relación. Ahora, qué es lo que queda ver para ver si esto es cierto? Este es un resultado deductivo, matemático, lógico, racional, ¿sí? Pero aparte de matemáticos puros o de físicos teóricos, ¿qué había también, aparte de ese tipo de físicos? Experimentales. Experimentales y en particular experimentales que se dedicaban a qué. Estamos hablando de la luz y de las estrellas y de los planetas y de todo esto. Entonces, ¿qué había también? ¿Cómo se llaman los físicos que se dedican a la observación de ese tipo de eventos cósmicos? ¿Sí? Dice el compañero Emanuel que astrofísicos. Astrofísicos, exactamente, astrónomos, astrofísicos. Entonces ya lo que quedaba era relacionar este resultado matemático con los resultados experimentales obtenidos por los astrofísicos, ¿sí? Y bueno, se encuentra que coinciden perfectamente, ¿no? ¿Sí? Pese a ello, tardaron mucho tiempo en aceptar que, que todas las manipulaciones matemáticas de Maxwell eran ciertas, porque recuerden que Maxwell lo que hizo fue inventar un término que nadie lo había visto experimentalmente, ¿sí? Nadie lo había visto experimentalmente, que es la corriente de desplazamiento. O sea, Maxwell no se dedicó solamente a compactar. Fíjense, había toda una cantidad, en el tiempo de Maxwell había toda una cantidad de resultados experimentales, tanto eléctricos como magnéticos. Bueno, lo que hace Maxwell es juntar todos esos resultados y sintetizarlos en estas 4 fórmulas. Pero el aporte de Maxwell, esto ya se sabía, esto ya se sabía, esto ya se sabía, gracias a Faraday. Pero el aporte de Maxwell fue agregarle este término a la corriente, ¿sí? Este término que es la corriente de desplazamiento. Este fue un aporte original de Maxwell. Y lo impresionante de este aporte de Maxwell es que nos liga mu 0 con epsilon 0, que después aparece en la velocidad de la luz. O sea, si Maxwell no hubiera aportado su propuesta de corriente de desplazamiento, nunca habría aparecido este término. Y entonces, en consecuencia, nunca habría aparecido una expresión de la luz que nos diga que la luz es el inverso de la raíz de mu 0 epsilon 0. ¿Sí? Entonces, esa es la gran aportación de Maxwell, teórica, ¿sí? Aunque también era un gran experimental. Bueno, ahora la cuestión
Ya que tenemos esto, pues se siguen muchas preguntas, ¿sí? Eh, de acuerdo con la ley de Doppler, si estamos midiendo la velocidad de la luz y la luz se está moviendo, o sea, en primer lugar una pregunta, ¿sobre qué medio se mueve la luz? ¿Sí? Porque como cualquier onda requiere un medio de transporte. Por ejemplo, las ondas del agua pues se mueven sobre el agua. Las ondas del sonido pues se mueven sobre el aire, variando su presión o variando su densidad. Las ondas mecánicas en el metal, por ejemplo, se mueven en un medio como es el metal, ¿sí? Bueno, o sea, una onda siempre requiere un medio de transporte. Bueno, entonces, estas ondas electromagnéticas, ¿sobre qué medio se mueven? ¿Sí? Bueno, de acuerdo con la física de ese tiempo, se pueden mover incluso en el vacío, pero era algo impensable. ¿Cómo es que algo se iba a mover en el vacío? Recuerden que todo esto que hemos analizado en esta clase ha sido en el vacío. Por lo tanto, si estamos hablando de una onda que tiene esta velocidad, decimos que es una onda que se está moviendo sobre el vacío, es decir, estamos hablando que se está moviendo sobre un medio que no existe, ¿sí? Porque es el vacío. Pero eso, pues, como que es impresionante, increíble, ¿no? ¿Cómo se va a mover una onda sobre algo que no existe? Y entonces se inventa un medio, que es el éter. Se dice, las ondas electromagnéticas no se mueven en el vacío, sino se mueven sobre el éter. Y el éter es una sustancia que llena todo el universo, ¿sí? Y además está quieto, está quietecito. Por eso, como está quietecito el éter, por eso entonces su velocidad es constante, porque este y estos son constantes. Bueno, pues entonces se hacen pruebas para detectar que existe el éter, entre otros el experimento de Michelson-Morley, que mide la velocidad de la luz en una dirección, luego mide la velocidad de la luz en otra dirección y encuentra sorprendentemente que en ninguna dirección cambia la velocidad de la luz. Es algo impresionante, ¿no? ¿Sí? Entonces, según esto, la velocidad es constante. Según los experimentos de Michelson-Morley, la velocidad es constante. Según otra propuesta, el universo está lleno de una sustancia que es el éter, que es la que le sirve de asiento a la luz para que se mueva. Porque la luz no se puede mover, si es una onda no se puede mover en el vacío, debe moverse sobre algo, ¿sí? Bueno, había una gran cantidad de preguntas y finalmente de todo ese enredo de preguntas pues surge la propuesta de Einstein, que es la más sencilla, la que simplifica menos, la que simplifica más todo el problema que se había creado, y dice, hay que partir no de la existencia del éter, sino hay que partir de la existencia, de que el hecho de que la luz se mueve con velocidad constante en cualquier sistema, ya sea en un sistema que está a velocidad constante o en un sistema que está acelerado. En todos esos casos, la velocidad de la luz es constante. Porque si no fuera constante, porque por ejemplo, si en una dirección apareciera que hay un cierto valor de la velocidad de la luz y en otra dirección otro, pues sería una manera de medir la velocidad absoluta de la Tierra en el cosmos, ¿sí? Pero no hay forma de saber cuál es la velocidad con la cual se mueve ni la Tierra, ni ningún otro planeta, ni ninguna estrella en el cosmos. No hay forma, ¿sí? Bueno, pues de ahí surge pues la teoría especial de la relatividad y de ahí surge la teoría también general de la relatividad. Bueno, es a lo que yo quería llegar, que es bueno llegar a esto, muy bueno, pero también son excelentes la cantidad de preguntas que surgen
de esta cosa. ¿Sí? Toda una variedad de preguntas alrededor de esto. ¿Sí? Y eso es lo que hace avanzar la física. Por eso les digo que esta sencilla fórmula nos lanza a otro tipo de física. Bueno, muchachos, aquí le cortamos. Seguimos discutiendo un poquito mañana, eh, ya preparándonos para el último examen, y espero que pues que algo se haya quedado de todas de esta culminación del curso, que pues para mí es muy interesante. Bueno, pues cuídense y nos estamos viendo para mañana. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues cuídense y pues espero que esto los haga pensar y repasen la deducción, porque está, de todas las deducciones que yo he buscado, es la que se me hace la más sencilla. Bueno, siempre y cuando trabajamos en el vacío, ¿sí? Pero sea como sea, llegamos a lo que queríamos llegar, ¿sí? Por eso tuve que hacer, Profesor, ¿sí? ¿sí puedo buscarlo mañana después de la 1? Después de la una, bueno, sí. ¿Tú eres Luis Ángel? Sí. Perdón, ¿cuál es tu problema? ¿O quieres que lo Ah, discutamos lo que mañana? pasa, A ver, dime. ay, es que no sé si me alcanza el tiempo. Bueno, yo no estoy inscrito en su laboratorio, pero lo que pasa es que yo ya había pasado el laboratorio el semestre pasado, pero quería preguntarle si esa calificación que ya había pasado el laboratorio se me guarda y con quién tengo que tratarlo, no sé. Sí, bueno, si ya pasaste, entonces no debes aparecer en las listas actuales. Ujú. No sé si has corroborado eso, que apareciste otra vez en las listas actuales. Ay, es que no sabía y volví a inscribir el laboratorio. Bueno, mañana Entonces, vemos las listas y ahí si estás, pues te quedas con la calificación que yo te pongo. Si no, pues se te conserva la calificación anterior. No hay problema en principio, no hay problema. ¿Sí? está bien. Pero mañana vemos la lista y vemos si no apareces, es que voy a tener que recurrir a tus calificaciones del semestre pasado. ¿De acuerdo? Sí, No está te bien. preocupes, ¿no? Si pasaste, No, no, pues entonces, esta vez no. Es eh, que ¿cómo esta vez no apareciste en las listas? No entiendo. no sé, por eso está medio complicado. Bueno, mañana lo discutimos. Sí, ¿Sí? está bien, gracias. No te preocupes, mañana lo discutimos y lo aclaramos. Vale, Órale, gracias. pues, ahí nos vemos. Hasta Vale, luego, compañeros. Cuídense, hasta luego. ahora. Recording stop.